que quien nos esté escuchando saque sus propias conclusiones. Insisto, nada ha cambiado en estos últimos 4 días. ¿Has trabajado mucho con información de tribunales? Escuchaba a Jaime y yo creo que en esto lo importante es ir a los escritos, ¿no? Cuando hablamos de García Castellón, hablamos de sus autos, del que emitió el día 6 de noviembre, coincidiendo con el pacto de investidura del PSOE y Junts, y del que emitió también señalando a Puigdemont como vértice en la cúpula de una organización terrorista. Y con la Fiscalía yo creo que hay que irse a lo mismo, que es lo que conocemos, y es el fiscal. Mencionabas a Carballo, que es un fiscal conservador, y que el último de los autos que se pronunciaba sobre vinculado a una asociación conservadora, vinculado a una asociación conservadora, pero ningún demérito en absoluto. Es un fiscal que le conocemos muchísimas causas, con una larguísima trayectoria como fiscal. En cualquier caso, era muy duro en ese informe contra el juez, le decía que se estaba excediendo en la imputación de terrorismo. Y es verdad que si cogemos los hechos que imputa el juez García Castellón, hace agua por muchos sitios, y no nos vamos a poner ahora a hablar de los 6, 7 indicios que donde nunca vio terrorismo. ¿Porque la ves tú o porque quién ve el agua? Pues mira, simplemente porque es muy difícil que no esté Junqueras y sí esté Marta Rovira imputados por terrorismo, porque formaban parte de la misma mesa, porque había 16 personas en la mesa de Tsunami en la que el juez le dice: oiga, usted estaba aquí, entonces es responsable de un delito de terrorismo. Había 15 personas más que no están, que solo se le imputa a Puigdemont, porque no hay ninguna conversación, ni una sola, en la instrucción en la que Puigdemont hable con alguien de ordenar actos violentos en la causa de Tsunami, y así podríamos seguir una larga lista, porque es verdad que los políticos no están para criticar la acción de la justicia, pero yo creo que los periodistas sí estamos para analizarla y para ver qué nos parece coherente y qué no. Yo lo que quiero que me respondas es a la pregunta: ¿por qué el fiscal en 4 días, ante unos hechos que no han cambiado, cambia de opinión? Esa es la clave. Pero tienes los escritos. Yo creo, mira, yo en el diario El Mundo respeto a los compañeros, pero yo no he visto el escrito publicado en el diario El Mundo. Entonces yo respeto a la información de los compañeros, pero como periodista no tengo el informe, no lo he visto publicado y no sé a qué se refieren con qué cambió. Yo no he visto ni el segundo. Efectivamente. Entonces, si nos basamos en los hechos y lo publicado, no existe ese informe. Los periodistas deberíamos tener siempre todo, y es mentira, no lo tenemos. Ni lo tenemos, ni el momento zanjar este asunto, que será atractivo. Seguro que ha cambiado de opinión. Oye, que yo opino, a ver si ahora tampoco me vas a dejar opinar, Estoy dando mi opinión. Y mi opinión de esta señora es que el periodista, como no ha visto el papel, le pone, ya veremos, y mi opinión, por eso, como no ha visto el papel... publicado posiblemente sí, o sea que no... Mira, ahora me rebates y yo te lo agradezco enormemente. Esther, y entonces yo lo que creo, y mi opinión, los espectadores piden mi opinión, ¿no? O sea, y mi opinión puede ser equivocada, seguramente, o muy acertada. Bueno, da igual, y aquí, que hay una cuestión política entre medias... Viendo que están lloviendo chuzos de punta, el Partido Socialista aguanta. Sí, efectivamente, lo decían en los mítines, que se reducen los mensajes. Como se reduce lo de entre Carles Puigdemont y Santiago Abascal, pues han elegido Carles Puigdemont, ¿no? Es verdad que en un contexto muy polarizado, lo que dicen las encuestas es que al Partido Popular le cuesta menos retener a su electorado, pero efectivamente el PSOE, que le cuesta un poquito más, que tiene el desgaste de gobernar, más el desgaste de la amnistía, retiene un poco menos, pero oye, sigue reteniendo, y ese 1 millón de votos que sumó Pedro Sánchez el 23 de julio es un espaldarazo fuerte, que veremos sobre todo cómo acaba el final del partido. Es más seguramente las catalanas que las gallegas y las vascas, que responden a otras coordenadas. María conoce mejor tu tierra, sobre todo que yo, pero me da la sensación de que aunque los líderes hayan decidido darlo todo en la campaña, y es normal, y poner la amnistía otra vez en el foco de las gallegas, me da la sensación de que al final el votante vota más por sus políticas, por la gestión de su comunidad autónoma, que por la amnistía, que no le va a resolver los problemas al gallego. Y que los resultados que leeremos el 19 de febrero van a tener más que ver con la gestión de Galicia que con la gestión de Pedro Sánchez o los mítines de Feijóo. Yo creo que hay una parte de ración muy importante, y es verdad que la población en general está más activa políticamente, o tiene más en tiempos de follón y ruido. Pero yo que he estado ahí este fin de semana tomando el pulpo, es verdad que la olla a presión que es Madrid no lo es en provincia. O sea que tampoco tenemos que analizar con la mentalidad de Madrid otras provincias, otras regiones de España, porque es verdad que la gente está en otras cosas. Está Eso más es verdad, y yo que tengo familia gallega lo detecto a todas horas. Efectivamente, Madrid es
políticamente hablando hiperactiva, no paramos, y en otros lugares sales de Madrid y no es lo mismo. Es verdad, llama la atención dos cosas. Uno, que se la juegan los dos. Aquí en Galicia inicialmente se juegan los dos. Se juega Feijóo, claro, imagínate que no ganan en Galicia, ¿qué se diría al día siguiente? Oye, hay que evitar también la picaresca, porque si bajamos la guardia y al final se nos cuelan todos, no. Yo estoy completamente de acuerdo que si se lo das a quien no lo necesita, se lo estás quitando a quien lo necesita. Y eso tiene que ser... Era una picaresca con un pelito más también, que es muy difícil vivir incluso con esa picaresca. Pero el último informe de la AIREF señalaba efectivamente que el problema era la burocracia y la cita previa, que una persona en estas condiciones, en el umbral de la pobreza, no llegaba a acceder cuando encima la cita se la daban por internet. El ministro Escrivá entonces llegó a poner autobuses para ir por la España rural, los autobuses anunciando el IMV, el ingreso mínimo vital, y cómo acceder a él. Y es que es una me parece muy buena medida. Vete tú a buscarlos, vas pones un autobús donde sabes que hay barriadas de gente que pasa necesidad y ya está. Y pones toda esa gestión humana, que tiene que ser una gestión humana, porque has detallado muy bien, María, las carencias que tiene una persona en estas condiciones de no tener internet en casa, no saber cómo funciona, no tener la documentación porque a lo mejor no tiene ni vivienda, no tiene ni un alquiler registrado a su nombre. Con lo cual, detectados estos problemas, no puede ser que el último dato de la AIREF, ya no esté privado, también decía que 3 de cada 4 familias bajo el umbral de la pobreza no recibían ese ingreso mínimo vital. Un derecho que no está llegando a los ciudadanos en esta situación, es un derecho que se queda cojo. Hombre, que estoy de acuerdo completamente en lo que se está planteando aquí. Lo que no es normal es que pidamos a los más vulnerables, que no es que no tengan internet, es que no tienen para comer, o sea, así es fácil. Y no les llega... que les estemos exigiendo una serie de requisitos absurdos para mucha gente. Estás encajado en estos requisitos, no entras en ninguna casilla. Por lo tanto, y estoy de acuerdo con tu planteamiento, lo que decía María, ¿no? O sea, que Hacienda, queridos, sepa si no hemos pagado una multa de tráfico y te la reclame. Y a esta gente o el ayuntamiento, no tenga capacidad. Bueno, digo Hacienda porque evidentemente es el Estado, ¿no? Sí. Y que esta gente vulnerable esté al albur. Es verdad que puede haber fraude, yo no os digo que no haya casos de fraude, pero eso no significa que haya un caso de fraude, no justifica que no se esté llegando a la gente. Vamos a mostrarles una imagen de este fin de semana que nos recuerda algo que no ha terminado, las protestas en el ámbito de la justicia. Lógicamente, Yolanda Díaz, todo el mundo va a decir, caray, si en tu tierra no eres profeta, aquí no prediques, ¿no? Pero eso pasa con todos. Esto es como una reválida de las generales. No, oiga, el PSOE no fue a las generales para ser tercera fuerza. Y en Galicia todo apunta a que puede ser tercera fuerza. Y en Sumar les ha pesado mucho, o les va a pesar mucho, haberse dividido y no haber llegado a un acuerdo en el que Podemos fuera con Sumar en Galicia y Sumar fuera con Podemos en el País Vasco, porque en el País Vasco estaba más fuerte Podemos y aquí tenía sentido que fuera con Sumar, pero las repartieron así las cartas. Esto les va a hacer daño. Recordar que en las anteriores elecciones no entraron, Fraga puso el 5% en la entrada para la representación parlamentaria en Galicia y se quedaron en un 3%, es decir, a Yolanda Díaz tiene que hacer todavía mucha campaña para, sin Podemos, llegar a ese 5%, que es que ya lo perdieron todo en las anteriores. Y efectivamente, los que tendrán que salir si tienen malos resultados el día de después, el 19 de febrero, son Feijóo, si tiene malos resultados, si se queda muy justito, si pierde la mayoría, ya sería un escenario de gran titular, y Yolanda Díaz tendrá que explicar también si, pues si a ver quién paga, esa representación. Como dicen allí, quién paga los viños el día siguiente. Ya lo vamos a esperar, cuando llegue el momento ya hacemos la ronda, pero bueno, ahí está esa pincelada que les queríamos dar de actualidad, y hoy estamos atentos a las protestas de los agricultores que no se han acabado, sino todo lo contrario, van a más. Decíamos más mediático porque es un personaje muy conocido y un caso en el que se maneja poder, dinero, de fama, todo lo que se maneja, y una chica que lo único que quiere es recuperar su vida y no digamos convertirse en el debate todo, pero que se demuestre que ella no se inventó nada, ¿no? Porque es lo primero que se dijo de esta chica, es que se había inventado, que la conocía nadie, luego que el sexo fue consentido. Y ella describe una situación en la que están bailando, él le abre una puerta, le invita a pasar, ella como que le sigue el rollo, una vez dentro ve que hay un sofá, un baño, y que el tío lo que quiere es lo que quiere, y ella dice, oye, no, que yo al final no quiero llegar, y entonces él la pone como la pone, ¿no? Y al final hay esa agresión. Esa es la versión de ella. Oye, Dani Alves tiene la presunción de inocencia.
pero algo ve el juez muy claro cuando le ha mantenido un año en la cárcel. Sí, dentro del horror que cuenta la joven que ha vivido, yo creo que tenemos que alegrarnos por cómo se ha ido desarrollando este caso desde exactamente hace un año. Y las acusaciones y cómo se han ido cargando la prueba sobre la víctima han sido las que ya conocemos. Recuerdo que fue en enero cuando se produjo la denuncia de la violación y tardó en denunciarlo, o tardó en que conociéramos la denuncia a los medios 4 o 5 días, una semana, y ya se cuestionó que no hubiera puesto la denuncia en el momento de los hechos. La joven mantuvo una versión desde el primer minuto y le creyeron los Mossos de Escuadra, los médicos que la examinaron, la jueza, el portero de la discoteca, el portero de la discoteca. Porque había un protocolo que funciona a la perfección, todos. Que es en el momento que alguien la vieron llorar, oye, ¿te ha pasado algo? Al salir la presunción de inocencia. Pero algo ve el juez muy claro cuando le ha mantenido un año en la cárcel. Sí, dentro del horror que cuenta la joven que ha vivido, yo creo que tenemos que alegrarnos por cómo se ha ido desarrollando este caso desde exactamente hace un año. Y las acusaciones y cómo se han ido cargando la prueba sobre la víctima han sido las que ya conocemos. Recuerdo que fue en enero cuando se produjo la denuncia de la violación y tardó en denunciarlo, o tardó en que conociéramos la denuncia a los medios 4 o 5 días, una semana, y ya se cuestionó que no hubiera puesto la denuncia en el momento de los hechos. La joven mantuvo una versión desde el primer minuto y le creyeron los Mossos de Escuadra, los médicos que la examinaron, la jueza, el portero la fiscalía, de la discoteca, el portero de la discoteca. Porque había un protocolo que funciona a la perfección, todos. Que es en el momento que alguien la vieron llorar, oye, ¿te ha pasado algo? Al salir y dijo, todos. Sí, que me han agredido sexualmente. Espera, pasa al despacho del director, porque aquí nos lo vas a contar, porque tenemos que activar el protocolo, que todo eso funciona impecable. Todos los protocolos funcionaron y se ha conseguido proteger a la víctima durante todos estos meses. La víctima tuvo que renunciar, acordaos, a la indemnización, a pedir una indemnización para que además pudiera reforzar la credibilidad de su relato. Y Dani Alves está en su derecho, pero son incontables las veces que ha cambiado de versión. He leído, quienes han seguido, las compañeras y compañeros que han seguido bien las declaraciones, hasta 6 declaraciones de yo no hice nada, pasaba por allí, bueno, nos enrollamos, bueno, al final sí que hubo sexo, sí que estaba borracho, porque lo de estar borracho todavía a día de hoy creen que aminora la pena de cara al juicio. Con lo cual, este juicio veremos cómo acaba. Ha estado en prisión preventiva por la posible destrucción de las pruebas. El entorno de la familia de Dani Alves fue quien intentó revelar la identidad de la víctima, cuando eso está absolutamente penado. Prohibido, sí. Penado, y por lo menos hemos llegado hasta aquí con la protección de la identidad de esta joven y en un juicio que tiene muchos indicios y muchos informes y muchos testimonios. Que comparto lo que estás diciendo, claro, evidentemente, porque aquí... Y que estas cosas, si se hacen, se pagan. Y otro dato del que deberíamos alegrarnos, porque bien evolucionamos, y para bien mencionaba Esther, que fue la madre, efectivamente, quien difundió la imagen de la víctima. En Instagram, y la retiró porque le debieron decirle, estás haciendo la peor faena a tu hijo. La peor faena a tu hijo y te vas a meter en un lío penal. Pero lo hizo con este relato que antes funcionaba de la víctima meses después ya ha vuelto a hacer su vida. No estará tan deprimida cuando está de fiesta con sus amigas. No estará tan deprimida cuando sigue saliendo con sus amigas, hace vida normal, sigue estudiando... Y nadie compró ese relato, porque ya hemos asumido que si pasas por el horror que la víctima cuenta que pasó, luego puedes hacer tu vida y reponerte psicológicamente como puedas. Y además, pero ya no funciona la procesión toda la vida fue por dentro. Efectivamente. Pase lo que te pase en tu vida, la procesión va por dentro. Tú no puedes ir toda la vida llorando para que los demás... Lo de las plañideras y los lutos está ya superado. La gente tiene que respetar el dolor interno sin que tenga que estar dando detalle. Vamos a... Esto, ya te digo, las patitas muy cortas. En la reforma laboral también hubo uno que dijo lo mismo. De verdad, lo digo de lo burdo que es todo. Yo es que, vamos, lo que se ve es lo que se ve, ¿eh? Aquí lo estamos viendo clarísimamente. Es de primero de votación, de primero de política, y da la medida del poco respeto, si es que efectivamente no ha sido como ella dice, sino como nosotros estamos viendo, el poco respeto por el tema parlamentario. ¿Pero que a dónde va con eso? Te lo digo, pero ¿para qué vale un voto más en esta votación? En esta votación. El paso en esta legislatura de Vox por el Parlamento, el nacional y el autonómico, deja mucho que desear, sobre todo en esta legislatura. O sea, la semana pasada estaban pidiéndole al Senado, y siguen pidiéndoselo, que no admita la proposición de ley de amnistía, cuando saben, Miguel Tellado del Partido Popular ha tenido que salir a decirles, oiga usted, lean el reglamento, que es anticonstitucional, que nos meten en un lío tremendo. Y aquí voto 2 veces, pero pasaba, pasaba por allí. Como lo que ha es que dicho se la me fue el Asamblea, dedito y
avisé. Oiga, lo que dicen en la Asamblea es que han abierto una investigación, pues supongo que la investigación... No sé, porque claro, no sé si la investigación puede ir más lejos que la imagen y la explicación de esta... Acuérdate cuando Alberto Casero señora, ella dice que se había equivocado telemáticamente. Que estaba intentando apagar el aparatito. Y es muy difícil porque eso se registra. Y efectivamente tienen una doble seguridad. Lo que pasa es que aquí hay un jefe técnico que si... ¿Dónde? En todas partes. O sea, quiero decir que cuando un político dice la máquina me falló, hay un tío de mantenimiento o una tía, que estoy yo aquí dando por hecho a todos los hombres, que realmente si quiere decir lo que pasa te lo dice. Mira, no, hija, no falla, no, porque a ti se te enciende a mí abajo también. De todas formas, era tan trascendente que hacía falta un voto. Porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. No hay opción de cambiar el destino de una ley, porque siempre las va a ganar el que tiene más votos. Últimamente siempre necesitamos imágenes de apoyo con los... Con lo cual es imposible, de verdad. Yo entiendo muy bien lo que están diciendo. Hablabas tú de los transportistas. Imagínate con el precio del petróleo, que cada sector de esa cadena que decía muy bien Jaime, metafórica, tiene un problema. Pero el hecho es que los Paganini siempre somos los mismos, ¿eh? Nosotros. Claro, es verdad que se han hecho cosas bien y se aplacó un poco las protestas que empezaron antes de la pandemia y que explotaron después de la pandemia, cuando por fin se aprueba esa ley de la cadena alimentaria, y que hay un ministro que reconocen incluso los sectores afectados, de agricultores, de ganaderos, que es pescadores incluso, que es un ministro que tiene muy buen agarre en el sector, que lo conoce muy bien y que además sabe pelear también los intereses de España en las instituciones europeas, y eso lo han visto los diferentes sectores. Pero dicho esto, efectivamente es que hay muchas carencias para agricultores y ganaderos, y que la ley de la cadena alimentaria tiene que ser una cadena de beneficios, no puede ser un embudo. Porque aquí quien no vende a pérdidas son las grandes superficies. Por eso te digo. Quien no vende a pérdidas son las grandes superficies. Es muy fácil decir, sí, los bancos con los intereses altísimos tienen 26.000 millones de beneficios, ya, pero es que los tienen. Y las grandes superficies, con la inflación que la paga el consumidor y el agricultor y el ganadero, también tienen muchísimos beneficios. Con lo cual no me parece descabellado cuando se abren debates como, oiga, ¿podemos plantear un gravamen al impuesto de sociedades de las grandes superficies? ¿Se puede mantener un diálogo en el que usted no imponga, porque no cabe en la ley, pero que las grandes superficies se sienten también en la mesa de estas negociaciones para ver si pueden reducir un poco los precios y reforzar la cadena de beneficios para la parte más perjudicada, que son los transportistas también, ¿eh? Yo no los pondría aquí en la élite, son camioneros que pasan muchas horas en malas condiciones de trabajo. No, claro, además hay camionero y camionero. Llega a nuestra mesa. Déjame repasar otra situación que agrava la queja y la angustia de la agricultura, porque imagínate paro indefinido que será refrendado el próximo sábado día 10, porque luego ellos lo van a someter a votación entre los trabajadores, pero... Estaba recordando la última convocatoria de este portavoz, que tuvo que desconvocarla porque no tuvo seguimiento. Un paro nacional después de que Raquel Sánchez, entonces ministra de Transportes, llegara a un acuerdo que fue refrendado por organizaciones. Porque antes sí que hubo mucho movimiento. Recordamos los camiones en la puerta del ministerio. Quiero decir, era otra ministra. Era con otra ministra y luego cambió la ministra. La ministra dijo, espera, me voy a sentar con estos señores y vamos a tal. Con todos. Lo digo porque ahora es otro ministro. Óscar Puente acaba de decir que no está justificado. Yo, teniendo en cuenta sus antecedentes, le recomendaría a Óscar Puente que antes de hacer comentarios así, les llame. Y ver qué peso tiene, porque el paro nacional indefinido lo puede convocar como hizo la otra vez, que no le duró ni 24 horas. Es decir, si este portavoz no tiene el apoyo de todo el sector, el paro indefinido es en su casa y en sus 4 más, como ya pasó la última vez. No digo que vaya a ser en esta ocasión, pero no es el único actor. Hay actores más fuertes y va a depender de ellos, no de este No, lo que pasa es que el problema que pasa siempre con los transportistas es que ellos quieren tener voz las distintas asociaciones y al parecer... Las asociaciones del sector... Pero hace mucho ruido. Pero hace mucho ruido. Pero con independencia de que tengan la musculatura fuerte o sean débiles, ¿tienen o no tienen razón? Coño, pues yo creo que tienen razón. Pues yo creo que tienen razón. ¿En qué? En muchos de sus argumentos tienen razón. El gobierno les prometió cosas. Alguna de esas cosas que en primera instancia les prometió cuando sí que tuvieron éxito, que es cuando se asustó el gobierno, porque este gobierno solamente abre la mano cuando ve que efectivamente están consiguiendo sus objetivos. Consiguieron parar España. Luego no.
¿Y qué pasa? Que como la segunda vez ya no consiguieron parar España, ahora ya es una organización débil y entonces ya no abrimos la puerta. Es que hay que recordar, el gobierno Jaime, tendrá que negociar con independencia de sean fuertes o sean pequeños. Que el gobierno intentó retrasarlo y lo tuvo que hacer de manera urgente, y son las ayudas al gasóleo, que recordar que estaba arrastrando los pies y se aprobaron ayudas al gasóleo, sí, porque la gasolina era carísima, no podían pagar la gasolina. En ese momento, pero ahora no es el momento, ahora no es ese momento. Los decretos, los reales decretos aprobados hace un mes, se renovaron estas ayudas a los transportistas que podían haber decaído y no decayeron. Recordar también que fue muy polémico porque esta asociación, otras asociaciones de camioneros y transportistas les denunciaron porque en los piquetes les reventaron los camiones, acordaos, y es que fue muy violenta esa protesta y muy polémica también. No, ha convocado un paro indefinido. Yo creo que el ambiente no está como hace, no sé si fue año y medio, 2 años, no está así el ambiente, pero es verdad que la conversación va a tener que estar abierta, porque siguen teniendo carencias los transportistas. Hombre, yo espero que Óscar Puente, el ministro, que efectivamente está haciendo un papel de muy bronco en todas las afirmaciones. Sí, el contexto es parecido. Aquella canción a mí me gustaba más que esta. A mí también. Me parece que tenía más calado. Pero dicho todo eso, fíjate que alguien de la fachosfera me parece que tiene ritmo, que es pegadiza, y que lo que me parece ya alucinante es que en Eurovisión se planteen la posibilidad de que no se pueda decir zorra. ¿Pero por qué no se va a poder decir zorra? Por ¿Y por qué tengo que inventarme yo que la zorra es la mujer del zorro si lo que me quiero referir es a lo que me quiero referir? Mujer no, la hembra del zorro. El zorro era un señor con una espada y tenía mujer. Me parece alucinante. Tengo que coincidir con María en que el contexto de la canción, el mensaje, pues está bien, venga, vamos a pasar por ahí. Pero está apoyado por poquita voz. ¿Por qué? Tampoco, hay que reivindicar la normalidad. Bueno, sí, o sea, no la habían puesto pero si dos quieren chavas. hacer la contra de lo que vemos habitualmente, que es un cantante con 2 chicas estupendas. Le han puesto pues 2 tipos que no están estupendos, me van a perdonar, señores, pero probablemente para que no haya contraste también con ella. Yo qué sé, Si es que, a ver, que no sé, si estamos aquí debatiendo de por qué la zorra o la cara, de verdad. Mira, que me parece muy bien, que yo me sorprendí. Eso está muy bien. Me pasó lo mismo que dije, qué rabia que en su día no ganara Rigoberta Bandini con su Ay Mamá, que ya nos parecía reivindicativo. Bueno. Entonces, pero a mí me parece que la canción está bien, que es muy pegadiza, que quien critica la letra, a ver, esto no es la Real Academia de la Lengua, es Eurovisión, que es Eurovisión, que es un festivalillo, tampoco es ya lo que era. Es una canción divertida, que tampoco es tan transgresora. Hay 2 bailarines que se decían, no, es que salen desnudos, luego salen en tanga, pero ¿cuántas veces no hemos visto a mujeres bailando en Eurovisión en tanga? Es que estamos... Mira, vamos a tirar, yo llevaba Mocedades otra vez, que fue lo mejor que mandamos nunca, y ya está. Con falda larga. Yo mando a Maya, que es una señora muy mayor, pero tiene esa maravillosa voz todavía. Yo sé que sería eso sí que sería transgresor. Amaya, con sus años y su voz, que sigue siendo impresionante. Vamos a volver a actualizar la información.